Vamos a seguir por donde lo dejamos, que mostraba las relaciones de intercambio, ¿no? Las relaciones de intercambio mostraban principalmente tres cosas. La primera cosa es que el trabajo coagulado se da en la mercancía, ¿no? Y por lo tanto que las relaciones de intercambio, la cosa, por así decirlo, expresa subjetividad, ¿no? Que la objetividad del valor que la cosa misma tiene. Es decir, que las relaciones sociales de intercambio y sobre todo el trabajo abstracto no está volando, por así decirlo, en el aire, sino que solamente se puede dar en tanto cuanto haya cosas. Esta adquisición de la objetividad del valor se conoce también y aparece muchas veces como entrecorchetado, como Vergegenständigkeit en alemán, que significa eso, una objetividad que está en la mercancía, ¿no? Bien, en este sentido, el segundo punto, aparte de que el trabajo coagulado esté en la cosa, sería que el trabajo concreto se convierte en su opuesto, que sería el trabajo humano abstracto. Eh, estas dos propiedades ya nos hacen entender el hecho de que la cosa, como valor de uso, necesite de otra cosa para poder desenmascarar su opuesto. Y por eso Marx da una frase muy mítica, muy famosa, que se usa mucho, que es: tan pronto como la mesa hace su entrada en escena como mercancía, se transforma en una cosa sensible suprasensible. Ya no es esta con las patas sobre el suelo, sino que puesta de cabeza se enfrenta a todas las demás mercancías. Y se saca quimeras de su cabeza de madera, de forma más maravillosa que si se pusiera a bailar a su aire, sin preguntar a nadie. Uno debe recordar que China y las mesas empezaron a bailar mientras todo el resto del mundo parecía permanecer inmóvil. Pour encourager para animar a los otros, ¿no? Pues bien, este es el asunto. La mesa como objeto parece que es un ente que está pegado al suelo con las mesas así, pero se pone de patas arriba en tanto en cuanto empieza a relacionarse con otras mercancías, ¿no? En esta relación de mercancías se destapa la cosa sensible suprasensible y ya no está nada sobre el suelo ni un ápice de propiedades físicas queda, sino que se pone... es que lo dice así, se enfrenta contra las demás mercancías, se enfrenta y se saca quimeras de su cabeza de madera de forma más maravillosa que si se pusiera a bailar. Entonces hay que entender esto como una especie de danza de las mercancías que se van intercambiando unas con las otras y vamos a ver que esa danza va adaptando a diferentes formas, cada vez se van convirtiendo en danzas más organizadas y demás. La tercera propiedad es esta, que, que el que haya intercambio de este tipo convierte el trabajo privado en su opuesto, en trabajo social inmediato, ¿no? Es decir, las tres propiedades que se destacaban con el intercambio era: uno, el medio de expresión de la objetividad que estaba en la cosa; dos, que el trabajo concreto se convierte en su opuesto; y tres, que el trabajo privado se convierte en trabajo social, ¿no? Entonces, vamos a ir con esta última, porque me parece que es bastante fácil comparar con las otras dos. Hemos dicho que... ¿de dónde viene, no? Entonces el carácter desquiciado de la locura de la mesa que se pone a bailar. Pues en el contenido de las determinaciones del valor. Y esto remitía a una igualdad del trabajo humano abstracto, ¿no? Que será propiedad de dos, en la cual pues la magnitud del valor es mero gasto de fuerza de trabajo, ¿no? Pura potencia, no puramente energética ni biológica, sino mediada por ese concepto de igualdad jurídico, ¿no? Por eso ayer dije que cuidado con interpretar el concepto de gasto de fuerza de trabajo humana en general como simplemente trabajo físico, jurídico, o sea, sin la parte jurídica, porque los animales también tienen un gasto físico y no por ello producen valor, ¿no? Este es el asunto. Entonces, aquí lo tengo en el post-it este que pone Aristóteles. ¿Por qué? Porque aquí dice una cosa que es bastante útil. Dice: el intercambio, dice, no podría darse sin la igualdad. La igualdad, a su vez, sin la conmensurabilidad. Y pone en griego outisotes. A ver, ¿qué quiere decir esto? Outisotes me ouses sumetrías. Simetría significa... Vale, sin sustancias que sean iguales, simétricas, no simetrías, pero sería comensurable, ¿no? Pero aquí se detiene perplejo Aristóteles, ¿no? Y desiste de seguir analizando la forma de valor. En verdad es imposible, ¿no? Dice: temen ou aletheia, adunaton.
dice que cosas tan heterogéneas sean conmensurables, ¿no? Es decir, que las diferentes cosas sean tan diferentes, o sea, que las mesas sean tan diferentes que las botellas y que todo, dice Aristóteles, le lleva a Aristóteles a decir, parece muy complicado el que haya algo conmensurable, ¿no? Dice, Aristóteles advierte además que la relación del valor en la que se encuentra esta expresión del valor implica a su vez el hecho de que la casa se equipara cualitativamente al lecho y que si tan igualdad de esencias no se podría establecer una relación recíproca como magnitudes conmensurables. Entonces Aristóteles dice, si hay 5 lechos y estas se equiparan en una casa y aparte luego hay una forma de dinero, ¿cómo es posible? Y además esto viene de la Ética Nicómaco, libro 5, capítulo 8, ¿no? Y también en la política. Aristóteles le parecía imposible que hubiera algo que equiparase cualitativamente tantas cosas que podían ser intercambiadas, ¿no? Entonces ya llega a esa conclusión, en verdad es imposible. Que cosas tan heterogéneas sean conmensurables, esto es, cualitativamente iguales. Esta igualación no puede ser sino algo extraño a la verdadera naturaleza de las cosas y por consiguiente un mero arbitrio para satisfacer necesidades de la práctica. Es decir, que Aristóteles diría, es que todo lo que tendrá que ver con el intercambio de la mercancía parece que es algo que deriva en última instancia del deseo y de la convencionalidad humana. De que yo te cambio esto por esto porque yo lo considero mejor o porque tú lo consideras mejor y ya está, pero que no responde a nada que esté por debajo. Que es justamente lo que está planteando Marx, ¿no? Es decir, aquí la posición de Aristóteles es una posición de tipo economía vulgar, ¿no? Como en terminología marxista. O sea, es un nominalismo de las mercancías y los intercambios. Dice, el propio Aristóteles nos dice, pues, por falta de qué perdón. El propio Aristóteles nos dice, pues, por falta de que se malogra su análisis ulterior por carecer de concepto de valor. ¿Qué es lo igual? Es decir, ¿cuál es la sustancia común que la casa representa para el lecho en la expresión del valor de éste? Algo así en verdad no puede existir, afirma Aristóteles. ¿Por qué? Contrapuesta al lecho, la casa representa un lado un algo igual, y en la medida en que esto representa en ambos, casi el hecho, algo que es efectivamente igual para todas las cosas, ¿no? Y esto es el trabajo humano. Ya que viene entonces la parte importante. Dice, pero que bajo la forma de los valores mercantiles todos los trabajos se expresan como trabajo humano igual y por tanto como equivalentes, era un resultado que no podía alcanzar Aristóteles partiendo de la forma misma del valor, porque la sociedad griega se fundaba en el trabajo esclavo y por consiguiente su base natural era la desigualdad de los hombres y de sus fuerzas de trabajo. El secreto de la expresión de valor, la igualdad y la validez igual de todos los trabajos puede ser trabajo humano en general, y en la medida en que lo son, solo podía ser descifrado cuando el concepto de igualdad humana poseyera ya la firmeza de un prejuicio popular. Mas esto solo es posible en una sociedad donde la forma de mercancía es la forma general que adopta el producto del trabajo, y donde por consiguiente la relación entre unos y otros hombres como poseedores de mercancía se ha convertido asimismo en la relación social dominante. El genio de Aristóteles brilla precisamente por descubrir en la expresión del valor de las mercancías una relación de igualdad. Solo la limitación histórica de la sociedad en que vivía le impidió averiguar en qué consistía en verdad esa relación de igualdad. Entonces, esto para mí es un momento de los más cruciales del Capital. Cuando dice, no, si Aristóteles era muy listo y él ya descubrió que si hay una expresión de valor, es decir, si hay un intercambio, los intercambios siempre se tienen que producir en tanto en cuanto hay una magnitud común. Es decir, que haya eh, algo X igual a algo Y, significa que esas dos incógnitas se expresan en algo que es conmensurable, porque si no, no podrían ser conmensurables. Y si fuera, por ejemplo, dos bolsos y igual a dos... O sea, porque está pensando ahora mismo números, en plan, 2 por 2 igual a 4 igual a 2 por 1 igual a 2, entonces se equipara porque las X e Y refieren a un número, que son conmensurables. Pero si imagínate que fuera una casa y un lecho, aún así, para que hubiera una equiparación, una igualdad, o sea, poner el símbolo igual, necesita de algo que sea una relación de igualdad. Entonces, la limitación histórica es lo que dice que en su época la gente no producía mercancías, sino que producía bienes para el consumo propio en el oikos, o incluso las relaciones de tipo impuestos se producirían respecto al templo, con relaciones mediadas, etcétera. Entonces, estas relaciones de igualdad, en este sentido moderno, de personas que venden su fuerza de trabajo y que produce mercancía ya en el contexto de una especialización del trabajo, era algo que en su época no lo había. Bien, pues luego es, el capítulo 2 de la sección primera se llama el proceso de intercambio y dice, o sea, comienza diciendo las mercancías no pueden ir por sí solas al mercado ni intercambiarse entre ellas, ¿no?
y empieza a hablar ya del concepto de igualdad y del concepto de libertad, y es una crítica de hecho bastante... se pone a criticar a los socialistas utópicos poniéndose el sombrero de liberal para llevar el argumento liberal hasta el absurdo, ¿no? Este capítulo 2, el proceso de intercambio, son muy pocas páginas, pero de una densidad impresionante, ¿no? Son de la página 137 a la 146, o sea, no llega a 10 páginas, pero bastante duro. Entonces, aquí simplemente asoma una tercera condición de posibilidad o característica que tiene, pues esto de las relaciones de intercambio entre las mercancías. Bien. Ahora vamos a cambiar de repente al tránsito según lo explica Marzoa, ¿no? Marzoa dice: sin embargo, el valor es siempre el valor de tal o cual mercancía, ¿no? Y esto es justamente lo que hemos dicho antes respecto al que haya una objetividad en la cosa. Es decir, el valor no se da como flotando en el aire, sino que se da en una o en otra mercancía, ¿no? Y esto es el sentido de Gegenständlichkeit, del concepto de objetividad del valor. Dice: el trabajo humano igual, que constituye la sustancia del valor, no se da en estado fluido, sino siempre cristalizado en cantidades determinadas y vinculado a la materialidad de esta o aquella mercancía. Por eso mismo, el simple hecho de que el valor sea trabajo humano igual no da al valor realidad alguna. O sea que, como el concepto de trabajo abstracto es también un fantasma, ¿no? El que nosotros llamemos tiempo de trabajo socialmente necesario no le confiere a la cosa ninguna realidad, ni al valor tampoco, ¿no? O sea, si el trabajo abstracto no tiene realidad alguna, el valor, que depende del trabajo abstracto, la tiene menos, ¿no? Dice, repito, por eso mismo el simple hecho de que el valor sea trabajo humano igual no da al valor realidad alguna, ni material ni de otro tipo. El trabajo humano igual, también llamado tiempo de trabajo socialmente necesario, no aparece como tal en el mercado, solamente aparece en el análisis que hacemos del fenómeno mercancía. En el mercado, las mercancías no se cambian por horas hombre, sino por otras mercancías. Su valor no se expresa en horas hombre, sino en cantidades de otras mercancías. Y esto para mí es clave. Claro, aquí Marzo está teniendo una posición muy dura. Dice, uno cuando va a la fábrica no ve, mientras sale el humo de la fábrica y mientras van saliendo camiones y camiones de palés de zumos de naranja, de boomerangs, de mantas, de todo eso, no va viendo un valor ahí que vaya creciendo, por así decirlo, acumulándose en el mundo. Sino que esto solamente aparece cuando analizamos el fenómeno llamado mercancía, ¿no? Solamente aparece en el análisis. Claro, y de esto hay que hablar muchísimo, porque esto tiene que ver con la idea de ciencia moderna. Aquí también se incluyen los juicios sintéticos a priori y la idea de que hay muchas hipótesis científicas que solamente se muestran en el análisis científico, pero que no se dan en la realidad. O sea, yo no puedo calcular la gravedad en este bolígrafo, sino que es un concepto relacional. Y, vamos, Dietrich Harvey va a decir un poco lo mismo, ¿no? Podemos preguntar, y de hecho estamos preguntando ya, no por la realidad o presencia material, sino por aquel modo de presencia que no consiste en otra cosa que en la propia operación del mundo de la mercancía, esto es, en la existencia de la sociedad moderna. Hablamos entonces de presencia o realidad social, y entonces, con relación a uno y otro modo de presencia, cabe decir lo siguiente. Materialmente, el valor no aparece de ninguna manera, pues no es ningún carácter real de las cosas. Socialmente aparece, pero sólo en la forma de cierta relación social, no material, que se da entre unas y otras cosas materiales, relación a la que llamamos valor de cambio. Sabemos que es la sustancia del valor, pero esa sustancia no se da directamente. El modo de expresión o forma de la manifestación, que es el valor de cambio o forma del valor, es única y esencial presencia. Es una apariencia, pero una apariencia necesaria, ¿no? Aquí está la idea. En plan, es objetiva, es necesaria, pero no se da materialmente y solamente se puede dar a través de los modos de expresión. Es decir, que si mañana no hubiera capitalismo, el análisis del concepto de valor no tendría el mayor sustento. De hecho, aquí Jamieson tiene una nota a pie de página que a mí me pareció de bastante importancia y que yo de hecho usé en su momento para lo de prueba porque alguien me preguntó esto mismo, o sea, si el análisis de valor sirve o no para una sociedad que no fuera... Dice, pero partimos como siempre de dualidades, ¿no? Está hablando de la dualidad entre valor de uso y valor, dice. En estas primeras páginas, la oscilación entre el valor de uso y el valor de cambio
en que incurren estos objetos llamados mercancías, vale la pena destacar aquí el hecho de que la palabra valor, tomada aisladamente, tiende a significar valor de cambio. Es como si la propia idea de valor solo llegara al mundo cuando tenemos que elegir entre los dos sentidos antitéticos de uso y cambio. Si esta alternativa aún no existiera o hubiera dejado de existir, quizá el concepto de valor propiamente dicho desaparecería con ella. Que solamente hay valor cuando de hecho, dice Jameson, que hay una antítesis entre un valor de cambio y un valor de uso. Es decir, cuando hay cosas materiales y hay un valor de... O sea, y hay un intercambio, un tránsito entre estas cosas. O sea, el valor no es más que algo que en el análisis está presupuesto cuando entre cosas en el mundo se intercambian, ¿no? Por así decirlo. Y abre una nota a pie de página que es la que a mí me parece importante. Dice: esta tradición, en apariencia herética, lógicamente da por sentado que el capital perderá su relevancia luego de que se termine el capitalismo. Véase Georgi Lukács, El cambio de función del materialismo histórico, conferencia pronunciada en la inauguración del Instituto de Investigación sobre el Materialismo Histórico de Budapest. En Historia y Conciencia de Clase, la traducción de Manuel Sacristán Luzón, de Budapest. Y en Antonio Gramsci, La revolución contra el capital, ¿no? Que es la revolución contra el libro El Capital, no contra el capital, ¿no? Sale en cursiva. Que está en Antología México, siglo XXI, ¿no? La Biblioteca de Pensamiento Socialista. También está en Cuestiones de Método, y ya introduce una cita que es: tan pronto como exista para todos un margen de libertad real, más allá de la producción de la vida, el marxismo como la filosofía intranscendible de nuestro tiempo habrá completado su ciclo. Una filosofía de la libertad tomará su lugar. Pues ahora va a venir bien ir a esto, al Diego Guerrero, porque lo que dice es lo siguiente. Mira, aquí está escrito, de hecho, como lo he dicho antes. Dice, en cuanto a la forma de... Habla de la forma simple o singular del valor, ¿no? Entonces, aquí está el asunto. Habría que entrar en la idea de que hay una forma relativa y una forma equivalente entre dos mercancías que son los dos ingredientes de la ecuación. ¿Y qué sucede con esto? ¿Cómo sucede que haya una antítesis externa? Pero lo importante en Marx es cómo divide él el asunto. A ver, me estoy haciendo una pichulía de repente. O sea, Diego Herrero, en la página 60 de resumen, dice: en cuanto a la forma de equivalente, sucede lo contrario. No contiene ninguna determinación cuantitativa del valor. Para Marx su función es triple. Y habla de la función de que haya ya intercambio. A nivel ya simple. Dice: 1. El valor de uso se convierte en la forma en la forma de manifestación de su contrario, el valor, que es lo que he dicho antes. El valor de uso se convierte en su antítesis. Para entenderlo mejor, recurre al ejemplo del trozo de hierro que se utiliza como pesa en la relación ponderal de peso. O sea, aunque su cuerpo férreo tiene por sí mismo peso y además un cierto peso, en cuanto polo de la relación ponderal, esta pesa de hierro solo es figura de pesantez. En toda la relación viene ya presupuesto que las dos cosas que se comparan tienen peso. 2. Que el trabajo concreto deviene trabajo abstractamente humano, y el trabajo privado se convierte en su forma de manifestación de su contrario, el trabajo bajo su forma social. Y ya empieza con lo de Aristóteles. Entonces, ¿qué sucede con las tres formas del valor? Pues aquí es donde debería que entrar a verlo, ¿no? Sin embargo, como iba a hacer como voy a hacer lo de las formas del valor en 3 vídeos, en esta solamente me voy a centrar en estas 3 características que me parecen importantes. Y quería entrar también en la ciencia moderna y quería entrar también en otras muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, me parece muy curioso cómo lo expresa aquí David Harvey. Dice, está hablando del valor material pero objetivo del valor y la mercancía, y dice: ahora bien, esto crea muchos problemas para la lógica del sentido común, que supone que el valor pueda ser realmente medido. Hay incluso economistas marxistas que pasan mucho tiempo explicando cómo se puede hacer. Yo diría, en cambio, que no se puede hacer. O sea, David Harvey lo que está diciendo es esto, porque la historia es la siguiente. Cuando tú tienes un intercambio en la forma simple, la forma de un mechero por 2 bolígrafos, esa relación, aparte de ser simple y de eso tener una caracterización que se pueda estudiar, desvela 2 cosas. Una relación cualitativa de la cosa, que es pues que hay las 3 características que he dicho antes, el que haya valor abstracto, igual necesario, humano, etcétera, etcétera, y el que haya también una magnitud cuantitativa, ¿no? Porque se está estableciendo una ecuación donde
tanto es de esto igual a esto. Por eso lo del peso de Diego Herrero, aunque lo he leído antes y si soy sincero no me ha quedado... No sé muy bien a qué venía, tal vez porque como no había leído lo de antes no lo había entendido. Entonces ahí está el asunto, ¿no? La relación simple revela algo cualitativo, las características, y algo cuantitativo, cierta magnitud. Entonces dice que aquí hay un problema para la lógica del sentido común, que es esto. Dice, hay incluso economistas marxistas que pasan mucho tiempo explicando cómo se puede hacer. Yo diría, en cambio, que no se puede hacer. Si es inmaterial, no se puede medir directamente. Busca valor en una mercancía mirándola únicamente como mercancía es como tratar de encontrar la gravedad en una piedra. Solo existen las relaciones entre mercancías y solo se expresa materialmente en la forma contradictoria y problemática de la mercancía de dinero. Aquí, de hecho, dice... Estas son las conclusiones de David Harvey a toda la parte de la forma del valor. Dice, dice que va a hacer una reflexión sobre el valor de uso, el valor de cambio y el valor. Al hacerlo impondré algunas de mis reflexiones derivadas de mis propios intereses específicos. Cada uno puede aceptar o rechazar según le parezca, ¿no? Estos intereses son, pues, obviamente, los del geógrafo, porque se le suele conocer a David Harvey como un geógrafo marxista. Dice, los tres conceptos diferentes interiorizan referentes espaciotemporales fundamentalmente diferentes. Los valores de uso existen en el mundo material físico de las cosas que se pueden describir en términos newtonianos y cartesianos del espacio y tiempo absolutos, ¿no? Son cosas que están incluso a nivel de propiedades químicas, etc., ¿no? Los valores de cambio residen en el espacio-tiempo relativo del movimiento y del intercambio de mercancías, mientras que los valores puros solo se pueden entender en términos del espacio y el tiempo relacional del mercado mundial. El valor relacional y material del tiempo de trabajo socialmente necesario nace del espacio-tiempo evolutivo del desarrollo global capitalista. Es decir, el primer concepto, el concepto de valor de uso, se entiende, el concepto de espacio temporal newtoniano en términos absolutos, ¿no? El de cambio se refiere al espacio y tiempo de los movimientos entre mercancías, que es relacional, y el último, el concepto de valor, es un concepto que tiene más que ver con el desarrollo histórico de la modo de producción capitalista a nivel mundial, ¿no? Del mercado a nivel de desarrollo global. Y de hecho, pues las tres formas de valor se corresponden a lo siguiente, esto es importante. Había tres formas de intercambio: la simple, la desplegada y la general. Pues la preponderancia de un concepto en cada una de estas formas es clave. En la forma simple, ¿qué es lo más importante? El valor de uso, porque tú contrapones un valor de uso por otro valor de uso, y es un espejo muy imperfecto. El valor de cambio es el intercambio de las mercancías, y entonces es la forma según la cual algo se puede intercambiar por muchas cosas, pero no por todas. La relación entre la mercancía y las demás mercancías en el mercado no es todavía multilateral, sino que es una especie de simploqué, donde esto se puede intercambiar por esto y esto se puede intercambiar por esto, pero a lo mejor esto por esto no. Y entonces es como una especie de red de intercambios donde algunos son posibles y otros no. Pero no es todavía la relación totalmente unilateral del dinero en una sociedad capitalista, donde con un maletín de dinero puedes comprar prácticamente todas las mercancías que se presentan en el mercado, si no todas. Mientras no sea mercado negro o algo así. Entonces, esto es una forma de ir entrando en terreno ya. Pero como Marx ha mostrado ya convincentemente, los valores no pueden existir sin los valores de cambio, y el intercambio no puede existir sin los valores de uso. Los tres conceptos están dialécticamente integrados entre sí. Es decir, en un principio solamente hay valores de uso, luego hay valores de uso y valores de cambio, cuando ya empieza a haber trueque, y luego hay valor, cuando se desarrolla la sociedad civil moderna. Es decir, que incluso los tres conceptos son casi como etapas del espíritu en Hegel, ¿no? Etapas superpuestas que se van subsumiendo unas a otras y que dependen unas de otras, pero en sentido historiológico, ¿no? Ya termina, de hecho, el apartado 1.3 de la sección 1, que sería: del mismo modo, las tres formas de espacio-tiempo absoluto, relativo y relacional están dialécticamente relacionadas en el seno de la dinámica histórico-geográfica del desarrollo capitalista. Este es mi argumento como geógrafo, y una de sus principales consecuencias es que el espacio-tiempo del capitalismo no es constante, sino variable, como sucede con la velocidad, y lo que Marx denomina en otro lugar la aniquilación del espacio mediante el tiempo, efectuada mediante las repetidas revoluciones de los transportes y las comunicaciones, ¿no? O sea, repito la cita de Marx: la aniquilación del espacio mediante el tiempo, ¿no? No puedo evitar mencionarlo al menos, para que cada uno lo tenga en cuenta, aunque quien quiera profundizar en la cuestión de la dinámica espaciotemporal del capitalismo tendrá que buscarlo en otro lugar, ¿no?
Bien, pues hoy hemos visto, por repasar, las tres características cualitativas que sacan a la luz cuando hay un intercambio de mercancías. El problema de que haya una magnitud, y aunque todavía no nos hemos metido en eso, el problema de que haya una magnitud y que no se pueda calcular, ¿no? Pero que haya una magnitud. Porque X numeral de tal mercancía igual a X numeral o Y numeral de tal otra mercancía. Es decir, que es que hay una equiparación. Por lo tanto, debe haber una magnitud, aunque no sea una magnitud numérica perfecta que se pueda calcular. Luego que la representación entre... O sea, que la forma de representar el valor que tiene la mercancía a través del intercambio no es una relación perfecta. Y que esto luego va a tener muchas consecuencias porque va a ser uno de los factores de que haya crisis, ¿no? Es decir, que de repente las cosas como tienen un valor relativo, aun teniendo el mismo valor, valdrán mucho menos o mucho más en dependencia del resto del mercado y eso será un problema. Entonces, tenemos la relación de mercancías, lo que destaca eso a nivel cualitativo y lo que destaca eso a nivel cuantitativo. Y luego hemos visto, hemos ahondado mucho en una propiedad que es condición de posibilidad trascendental, por así decirlo. En términos kantianos, trascendental significa condición de posibilidad. Que sería que el trabajo sea trabajo humano igual. Ahí hemos metido la crítica de Aristóteles, y hemos andado un poco en este concepto de equiparación de los trabajos humanos. Y bueno, y hemos empezado a incidir en esto, en que las tres formas de intercambio, la forma simple, la forma desplegada y la forma general, cada una tienen una preponderancia mayor un concepto de los tres conceptos fundamentales: valor de uso, valor de cambio y valor. El próximo vídeo voy a explicar directamente las tres formas ya de forma minuciosa, es decir, qué pasa en cada forma de estas y cómo entonces surge el dinero. Y con esto ya el vídeo de hoy cierra, así que vamos a seguir avanzando y para el próximo vídeo también quería introducir, después de estas reflexiones, qué relación tiene entonces el capital, el concepto de valor, con por ejemplo Galileo, ¿no? Para esto voy a tirar de un capítulo que si alguien lo quiere leer por su cuenta, yo lo recomiendo mucho, La iniciación de la filosofía de Marzoa, el capítulo 7 de Matemática y Ciencia Experimental, ¿no? Es decir, si el concepto de valor no funciona de la misma manera ingenua en la que funciona la tesis de tipo ingenua, por ejemplo la hipótesis sobre de la conservación de la energía o de la aceleración constante y demás, porque son tesis que obviamente no se pueden comprobar en la realidad y que no están en las cosas. O sea, en este objeto no hay la aceleración constante, de hecho, o que se conserva la... Todo esto es lo que luego se llamará los juicios sintéticos priori en Kant y demás. Entonces sí quiero ahondar un poco en esto de la relación que hay entre el capital, juicio sintético a priori, ciencia moderna, sobre todo Galileo, y ver en qué relación hay entre ese concepto de valor, si es una hipótesis experimental, si es una hipótesis científica, porque puede ser otra interpretación aparte de la que ya dije, de que es un concepto metafísico. Puede ser que es un concepto científico y que sea de hecho el intento más científico que ha habido nunca de hacer economía. Sea otra interpretación, entonces quiero mostrar muchas interpretaciones, pero yo creo que esto, al tener que explicar Galileo, o sumariamente Galileo, pues a lo mejor habría que hacer un vídeo, ¿no? En plan, como el que hice de Marx y el problema de la metafísica, pues Marx y el problema de la ciencia moderna, o algo así. Pero bueno, en todo caso, el próximo vídeo vamos a ver lo de las tres formas y ya está. Así que nada, pues hasta otro día.